Amigas y amigos, bienvenidos. Es domingo, estamos en el Cara a Cara, siempre de Televisión Estudio 3, para conocer personajes increíbles pero ciertos, con sus conflictos, sus éxitos, sus derrotas, en fin, zonas oscuras siempre en esta confesión. Cara a Cara, usted lo sabe, por casi 2 décadas, pura confesión. Nuestro invitado este domingo a las 12:00 se llama Jorge Baradit. Nació en Valparaíso en 1969. Es un chiquillo, casado hace 10 años, es papá, estudió diseño gráfico, vivió toda su infancia en Valparaíso, donde formó una banda punk rock. Y está aquí Jorge Baradit, con su historia y sus logros. Amigo mío, venga para acá nomás. ¿Cómo estás? Bienvenido a bordo. Gracias. ¿Quién eres realmente, Jorge? ¿Eres un cantante de punk rock? ¿Eres un diseñador? ¿Qué diablo? Ya vamos a ir a tu libro. Uno de muchos, el primero de no ciencia ficción. Claro. Yo creo que soy un narrador. Siempre he intentado imponer ese concepto por sobre el de escritor o por sobre el de diseñador. Ya. Cuando chico leía mucho, leía hasta los prospectos de los remedios, los calendarios, tenía una obsesión por la lectura. Muy ¿no? entretenido la letra chica en los remedios. Absolutamente. Apasionante. Y pasan unas cosas espantosas, son películas de terror. Claro, lógico. Usted le va a subir la presión, se va a enronchar entero y puede morir en el suelo echando espuma por la boca. Fantástico. Entonces, un lector más que heterogéneo, yo diría promiscuo. Leía lo que se me cruzara. Si me cruzaba por error con pornografía a los 7 años, leía no tenía idea de lo que estaba leyendo, pero lo leía. Entonces, lo que terminó pasando es que intenté alejarme de esto. Entonces yo dije, he pasado toda la vida desde los libros hacia adentro, y cuando llegó la adolescencia dije, ya es hora de comenzar a vivir de los libros hacia afuera, a abrirme al mundo. Entonces dije, con mis amigos vamos a entrar en política, vamos a entrar en participación ciudadana, eran los 80 en Valparaíso, plena dictadura. Y además de participación política, decidí tener participación en el ámbito musical de la época. Y bueno, entre comillas, ¿no? Porque tener una banda punk rock en Valparaíso era lo más parecido a irse a un turismo de aventura a Zambia, a la selva o algo así. Teníamos que tocar primero porque lo más probable es que en el tercer o cuarto grupo ya llegara Carabineros a echarnos de ahí y salir arrancando con nuestros instrumentos y qué sé yo. Teníamos que tocar además rápido porque era muy probable que un accidente producto de la gente que volaba, porque volaban seres humanos en estos recitales, volaban botellas y cosas por el estilo, dañaran los equipos o algo pasara. Entonces tocábamos siempre al inicio. Después también decidí estudiar arquitectura. Disculpa, ¿cuánto tiempo duró la banda de punk rock? Duró unos 5 años. Ah, ya. Sí, duró bastante. O sea, unas 500 noches. O sea, tocábamos en pisos de tierra, en garaje, en galpones. Puro combate. Literalmente se llamaba punk de combate, ¿no? Sí, Nos llamaba duda. punk de combate. Sí, es el mundo real, claro. Lo demás es humo. Y entonces estábamos en este medio que era terrible, te juro. O sea, pero apasionante, ¿o no? Es que era bien terrible, como cualquier aventura de verdad. Cuando te dije turismo aventura, la diferencia es que el turismo aventura te promete traerte de vuelta sano y salvo. Claro. Esta cuestión no. Claro. O sea, sin retorno. Sin retorno. Y esto era, en un recital nos pasó, y esto no es una anécdota, es terrible, ¿no? Pero en un recital un cabro hizo algo equivocado y terminó parapléjico. En otro recital un cabro simplemente se murió con un golpe. O sea, en el recital es profundo. Es una manera de decirlo. Claro. Vietnam en vivo. Claro. Vietnam en vivo. ¿Y cuál era tu participación? ¿Tú cantabas? ¿Era uno de los...? Yo era bajista. Al principio era solamente el frontman. Yo cantaba. Componía las canciones, que eran atroces. Componía las letras. ¿Qué, por ejemplo? ¿Letras así como no, qué? era... ¿Viva el demonio? ¿Cosas así? No, para nada. ¿Peor que eso? No, tampoco. Mira, nuestra primera canción con la que abríamos esto era Catarsis. Era una catarsis que duraba 30 segundos, donde los instrumentos tocaban todos al unísono, y cuando terminaba, de golpe, todos gritábamos milicos de mierda. Ya, sí, era la época. Está más que claro. Era para donde iba nuestro interés, nuestra preocupación de la época. Y todo el público gritaba lo mismo y nos volvíamos locos y quedaba la escoba. Era una catarsis, la verdad. Oye, ¿y cobraban? ¿Se ganaban sus pesitos? No, jamás cobramos nada. ¿No? Puro amor al arte. No, se juntaba la plata para pagar el lugar, para pagar los instrumentos, no, olvídalo. Y además llegábamos ahí en bus, el baterista llegaba con su batería al hombro, venía de Villa Alemana, entonces venía en el tren. Yo me iba en micro. Era. Y en ese tiempo, ¿qué grupos, comillas, famosos admirabas tú, del mundo y de Chile?
nosotros teníamos los ojos puestos en unos grupos, en un grupo que se llamaba Dead Kennedys, que es un grupo norteamericano. Teníamos también puestos los ojos en The Clash. The Clash en particular porque le daban una orientación política a su punk. No era música, no era pop que hablara de emociones solamente, ni tampoco era punk que hablara de golpear y destruir todo, sino que los Clash tenían una postura política, tenían una intención de orden ideológico, había algo detrás de lo que estaban haciendo. Estaban enfocados en algo. Entonces para nosotros eran muy importantes ellos como inspiración. Como música no tanto. Éramos un poco más violentos, éramos bastante más crudos, había mucha libido que sacar, había mucha rabia, entonces por eso te digo que más que música, era una expresión adolescente de rabia contenida. Oye, y después de estos 5 años, ¿terminaron el grupo cuando los tomaba a todos presos? ¿Cómo siguió la película? Porque la vida de una película. Claro, lo que pasó es que como a mucho de lo que pasó, a muchos de los que tenían algún grado de participación en esa época, ciudadana, ideológica, política, qué sé yo, el plebiscito los pilló, yo te diría que nos pilló a todos mal parados, en el sentido de que nadie tuvo muy claro qué hacer después. Sí. Como que, ¿y ahora qué? Y se empezaron a cerrar las casas del no, se empezaron a cerrar centros de derechos humanos, se empezó a disolver un poquitito una red de colaboración social que fue muy relevante y que se echó de menos después. Entonces en los 90 nos desconcertamos también un poquitito, pensábamos que ahora sí, que ahora venía todo lo bueno, y el grupo se desbandó. Nos desbandamos en el 91 más o menos, y es bien curioso porque yo me convertí en diseñador gráfico y escritor, otro se convirtió en una persona ligada a la tecnología muy fuerte, Gerardo, uno se volvió militar. ¿Qué tal? La vuelta de la vida, literalmente. Y está defendiendo... ¿Vuelta carnero? Claro, está defendiendo al país en Iquique ahora él. Ya. Sí, seguimos muy amigos en Julio. Ya. Y Roberto Andrade, otro de los integrantes del grupo, se dedicó a viajar por el mundo y nos mandaba fotos desde Egipto, de Ámsterdam y de todos lados. Oye, Baradit, ¿tu apellido es de origen? La toponimia, el único origen que hemos llegado a rastrear hasta bien atrás es al sur de Alejandría. Hay un pueblo que se llama Ain al-Baradit. Así que mi apellido es de origen egipcio árabe. ¿Qué combina? Claro, de ahí a... No, y la combina es peor. A ver, de ahí, claro. Interesante. De ahí a Francia, de Francia a Valparaíso, los Baradit, y en mi familia, y escarbando solamente hasta los bisabuelos, tenemos abuelos italianos, tenemos abuelos árabes, imagínate la dinamita de esos domingos en los almuerzos. Tengo españoles, portugueses, aymará. Tenía una bisabuela que nació en Iquique cuando Iquique era peruano, era de este porte, carita de plato, trenzas hasta las rodillas. Claro, mira. Qué interesante. O sea, un poco salvaje. Muy latinoamericano. Sí, real. Muy real, estos Frankenstein que somos los latinoamericanos, donde esta convergencia de culturas, ideas y tiene una definición ahí terrorífica, Frankenstein y algo más. Lo que pasa es que, claro, puede sonar terrorífico, pero la verdad es que somos hijos de la mezcla, somos hijos de la convergencia cultural acá en Latinoamérica, y es súper bueno cuando uno lo asume y deja de ver el mestizaje como una cuestión de orden negativo. Pero lógico, nada que ver. Esta riqueza que produce la multiculturalidad, la plurinacionalidad, es la potencia, no la debilidad. Claro, es sumar todas las fortalezas y sumar todos los defectos, porque así es la vida. Sin duda. Claro, lógico. Entonces, oye, ¿cuándo te acercaste a escribir ficción? Porque ya vamos a hablar de tu librazo, iba a decir, porque ha sido un éxito tremendo. Alucinante. ¿No es cierto? Sí. Historia secreta de Chile, pero antes, ahí está. Pero antes, ¿qué escribiste antes? ¿Qué, cómo, por qué? Mira, para cerrar un poco la respuesta, después entré a estudiar arquitectura, terminé en diseño, en este afán de alejarme, ¿no?, de este mundo interior en el que te meten los libros. Y después de mucho rato descubrí que había estado recorriendo los mismos caminos, que es comunicación, que es narrando con un libro, narrando con una guitarra eléctrica, con un afiche, pero todo era narración. Lo único que estaba haciendo, sin darme cuenta, era ampliar mis herramientas para narrar. ¡Qué buena! Audiovisuales. ¿Qué signo eres tú? Yo soy Géminis. Mucha cabeza, mucha mente, mucho aire también, mucha intelectualidad. Entender las cosas a través de la mente. ¿Y tienes sentido práctico de pronto? Bueno... ¿O te cuesta? No, yo tengo voluntad.
Una de las cosas que, si nos metemos en eso, yo tengo un interés particular por los oráculos, sin creer, pero funcionan. No tengo idea por qué, pero funcionan. Tengo muy fuerte... qué tontera, me siento como una zulma. Pero tengo muy fuerte la potencia, mi potencia interior, mi voluntad es algo muy... yo creo que es una de mis buenas características. Sin voluntad te ahogáis en cualquier río, pero en un estero. Es una de mis buenas características. Entonces, ¿Y defecto? De hecho para adelante. ¿Y defecto, Jorge? Parlanchín, pues, ¿no te das cuenta? Sí, pero para eso trata de traer un mudo al cara a cara. Claro. ¿Ah? No. Mi principal defecto es... yo creo que lo he estado superando en los últimos años. Tengo problemas de relaciones sociales. Me cuesta a veces conectarme un poco con la Medio gente. tímido. Fui muy tímido. Fui muy escandalosamente tímido. Y lo que he hecho con este tiempo, por ejemplo ahora, acá a cámara amiga, es desarrollar un poco de herramientas para conducirme. Claro. Pero en general paso el tiempo callado, ensimismado, leyendo con mi familia y con un círculo social pequeñito. Claro. Pero es mejor estar callado que hablarle cera. Sí, pues. Oye, ¿y cómo llegamos a Historia Secreta de Chile? Y con esta portada con Arturo Prat, ¿es Arturo Prat? Sí, claro. Y con este ojo aquí al medio, claro. Cuéntanos todo, porque desde el comienzo hasta el final tenemos harto rato. Al comienzo, mi primera novela se llama Yggdrasil y es una novela de puro cyberpunk, pero con una mezcla cultural que la ha hecho un libro importante en la literatura fantástica, disculpa que lo diga tan cerca, pero un libro relativamente importante en la literatura fantástica chilena. Tiene que ver con esto que te hablaba, la convergencia cultural, esta observación sobre Latinoamérica como un lugar de encuentro, un lugar donde las cosas no pasan, sino que se acumulan. No es como en Europa donde tú tienes que ir a ver a tus indígenas al museo. Acá están. Claro. Y está lo colonial, está lo feudal, todavía en Latinoamérica hay guerrillas, todavía hay socialismos reales, hay experimentos neoliberales de punta. Todo parece acumularse en América Latina. Lo chamánico, lo religioso cristiano, ¿te fijas? Entonces esa mezcla yo la tomé y construí esta novela que se llama Yggdrasil, que le fue súper bien. Y después 5, Calfucura, explorando un poco el tema de la identidad, pero desde la ficción, pura, dura, fantástica y demente. Después de un rato, me di cuenta que para mí era súper importante identidad, memoria e historia, ¿no? Un poco la memoria de un país es la historia. Sí, y desde ahí había construido mi ficción. Entonces decidí un poquitito volver a esas bases, que eran memoria e historia, y empecé a explorar. Y descubrí que, a través de una radio con unos amigos muy queridos, que relatar historia me producía un placer, pero erótico. ¿Relatar como qué la historia? Así, a ver, Manuel Rodríguez se levantó, se subió al caballo. No, mira, nos pasó lo primero que nos pasó fue algo fortuito, fue muy interesante porque me llamaron, por Twitter, comencé a contar, para los 40 años del golpe, comencé a contar minuto a minuto lo que estaba ocurriendo. Y se produjo una experiencia muy bonita, que es que yo, unos 15 días antes del 11 de septiembre, empecé a relatar lo que estaba pasando en el país, lo que estaba pasando. Y a medida que avanzaban los días, iba densificando la cantidad de tweets, hasta que llegué a transmitir uno cada 3 minutos. Mira. Agendados, con software para hacerlo, pero uno cada 3 minutos. Entonces, no sé, pues a las 7:50 de la mañana yo ponía, en este momento, Víctor Jara está saliendo de su casa en dirección a la UTEP. 5 minutos después, Salvador Allende es notificado de que algo pasa y se sube al auto en Tomás Moro. 5 minutos después, y así. Y esto produjo un efecto de feedback muy interesante, súper interesante. Y al año siguiente, de la radio, de los amigos de País Generoso, me pidieron que dijera qué estaba ocurriendo el 9 de septiembre. ¿Qué está pasando el 9 de septiembre? Y yo le dije, ok. Y un día me llaman para la primera conexión, que fue el 26 de agosto. Y yo estaba durmiendo, estaba muerto de sueño. Había llegado a la pega, eran las 7 de la tarde, me puse a dormir. Y me llama la Tania y me dice, Jorge, disculpa, no te llamé para avisarte, entramos en 10 segundos. Y yo me trato de despertarme, me desperezo, y me pregunta Iván Guerrero, Jorge, ¿qué está ocurriendo hoy? Y yo me siento arriba de la pelota, con la adrenalina completa, y le empiezo a seguir un juego
Y le digo, en este momento estoy parado en Ahumada, perdón, en Morandé, cerca de la Alameda, y está todo el público expectante. Y se confirma, en este momento está saliendo un vehículo desde La Moneda. Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del ejército, acaba de ser confirmado, la caravana continúa. Y este gallo engancha y dice, tenemos a Baradit desde 1973, esto es retroperiodismo desde País Generoso, y yo lo escojo. Y empecé a transmitir día a día, como si fuera un reportaje, una nota, desde 1963. Y fue increíble. Me empezaron a invitar para hablar de otros casos, para hacer retroperiodismo desde Hiroshima, desde Berlín, 1945, y en un momento también desde Iquique, desde la Esmeralda. Y era una experiencia el descueve, yo lo pasaba chancho, increíble. Y pasó que la editora jefe de Penguin Random House, la editorial, venía en su auto, ella es extranjera, creo, y venía en su auto y empezó a escuchar esto. Y se estacionó, llegando a su edificio, ella me lo contó, y se quedó esperando, y se quedó escuchando, y se quedó escuchando, y se quedó 20 minutos escuchando sentada. Y cuando terminó, apagó, se paró y dijo, ah, aquí hay algo, aquí hay algo. Y me contactaron, me dijeron, ¿qué tal si hacemos un libro sobre historia de Chile con este criterio? Un criterio cercano, desde la narración, desde la emocionalidad. Y yo les dije, pero no creo que a la gente le interese. Entonces, si alguna vez tenías un emprendimiento editorial, no me contrates como asesor, porque lo habría hecho pésimo. Y empezamos a desarrollar historias, me pidieron 5 historias de ejemplo, y yo en un mail mandé 35. Y me di cuenta que esto era algo que yo venía haciendo desde que era niño. No me he dado cuenta solamente. Que mi interés estaba en narrar el proceso de crecimiento, que si se quiere, de una nación, de la mía. Que mi interés estaba en la memoria, en la identidad y en los procesos históricos. Y ahí están personajes como Manuel Rodríguez, como Leonardo Higgins. Sí. Bueno, cuéntanos ahí qué es lo que hay, cuál es la trastienda, cuál es el lado B de todos estos héroes. Claro. Sólidos o de barro, vaya a saber uno. Todo, como todas las personas, a mí lo que me interesa es que, a ver, en Chile no hay mucha tradición de escritor de novelas históricas. Y el escritor de novelas históricas tiene una función que es súper importante, de la que nosotros estamos carentes. En el mundo, de hecho, en el mundo editorial, junto con las sagas juveniles, como los Juegos del Hambre, qué sé yo, es la novela histórica el nicho de mayor venta. Sustenta muchas editoriales la novela histórica. En Chile no hay, es muy difícil. Tenemos que retrotraernos a Inostroza con Adiós al séptimo de línea, claro, que de hecho es uno de los libros más vendidos de la historia, ojo. O lo que hace ahora Carlos Tromben con Huáscar, pero el oficio de narrador de historia en Chile no es tan claro. Entonces, lo que yo pretendí es generar este vínculo emocional entre el lector y el fenómeno histórico, hacerle sentir a la persona que lo que estaba ocurriendo ahí no era un dato, porque la historia también quiere sostener su condición de ciencia, ¿no? Entonces trabaja sobre datos duros, nada que no se pueda comprobar, fuera cualquier comentario emotivo. Claro. Y la verdad es que la gente y todos los... No sé, pues la neurociencia lo sabe perfectamente, la experiencia emocional, cuando tú vinculas emocionalmente con un hecho, pregna mucho mejor. Lógico. Se conecta mucho mejor, lo recuerdas mucho mejor. Claro. Entonces lo que yo pretendí es tomar este oficio del narrar hechos históricos, que es básico, es lo primero que ocurría en cualquier comunidad. En las comunidades prehistóricas, seguramente el viejo de la tribu le contaba a los niños en una fogata de esta manera los eventos de su comunidad, ¿no? Y vino el valiente y sufrió y atravesó el fuego con un valor narrativo. Okay. Y claro, cuando uno hace eso, descubre cosas. Descubre que en realidad Bernardo Higgins tiene su lado de tremendo, que Arturo Prat tiene su lado de tremendo, y uno empieza también a descubrir que la historia es un punto de vista
Es un punto de vista. Por supuesto. Sí. No solamente de los historiadores, sino a veces de grupos sociales completos y a veces son funcionales a intereses bien particulares. Lógico, esta cuestión... lógico. Pero por ejemplo de Bernardo Higgins, así el otro lado, el B, de Manuel Rodríguez, de... Claro. Y, por ejemplo, hay un ejemplo de la... A ver, hay una cosa que decir antes. Chile es necesario, se le hizo necesario construir un relato más o menos rápidamente. Somos un país joven, tenemos 200 años como república, y necesitamos rápidamente llenar todos los checks, ¿cachai? de historia. Es verdad. Entonces, rapidito la cosa. Rápido. Entonces necesitamos el prócer, necesitamos la gran mujer, necesitamos el héroe, la gran batalla y todo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Tomamos un caso ejemplar de cosa funcional a cierta élite, por ejemplo, es justamente el caso de Arturo Prat. ¿Por qué? A ver, dale. Porque, no sé si tú te acuerdas, hace unos años atrás, en otro canal se hizo, creo que para el 2010 se hizo, el experimento de elegir al personaje histórico del Bicentenario. Sí. Entonces, había mucho, ¿no? Desde Manuel Rodríguez, Gabriela Mistral y qué sé yo. Y al final llegamos a 2. Y esos 2 eran Salvador Allende y Arturo Prat. Y a través de las redes yo me di cuenta que el sector más relacionado con la izquierda de este país, por supuesto, se abanderó con Salvador Allende, y los sectores más de la derecha de este país se abanderaron con Arturo Prat. Ya. Y Arturo Prat también, porque cargaba además con una historia de las intenciones de un grupo de este país de beatificarlo, de convertirlo en una especie de santo laico. Entonces, una relación muy fuerte con la Iglesia. A Arturo Prat se habla de su cercanía con, por supuesto, con la patria, el sentido de la patria, dar la vida por la patria, con la familia, ¿no? Esta cosa con Carmela Carvajal, sus hijos, muy fuerte, y además con la religión, ¿no? Porque el beato, el santo laico, casi Arturo Prat. Entonces, si tú te fijas ahí, están los tres valores que son de la élite conservadora chilena, ¿no? Patria, Dios y, qué sé yo, familia, no sé qué sé. Y la verdad es que cuando tú investigas, Arturo Prat era una persona que estaba en contra, si bien pertenecía a la fuerza armada más elitista de todas, que era la Armada en ese momento, mucho más que el ejército. Él tenía un sentido social súper marcado y fuerte, que lo hacía, por ejemplo, los fines de semana, ir a enseñar en su condición de abogado, ¿no? Ir a enseñar a escuelas de obreros ad honorem. Fíjate, él iba los sábados a enseñar gratis a escuelas de obreros. Él redactó o participó en la elaboración de una ley para el voto universal. Él quería el voto universal. Un tipo avanzado. Un tipo avanzado para la época. Él defendió a su primo, Uribe, porque la Armada no lo quería echar porque el tipo se había casado con una viuda. Entonces, en ese momento era inconcebible que un miembro de la oficialidad de la Armada... Prat no era tan tradicional, no era un tipo adelantado. De hecho, no era conservador. Y otra cosa, él no era cercano a la Iglesia Católica. Él, como relata el libro, y como consta en bibliografía que se puede consultar, era cercano a teorías gnósticas, qué sé yo, de teosóficas. Un tipo era espiritista, participaba en grupos de espiritismo en Valparaíso y creía en la reencarnación. Sí, claro, Arturo Prat era espiritista, participó en sesiones de espiritismo, y no solo eso, Carmela Carvajal fue aprendiz de medium de Rosario Chacón, la esposa de el tío de Arturo Prat. Y esto consta en libros, registros, informes, los propios diarios de Arturo Prat registran, diarios de Carmela Carvajal y de integrantes de la élite espiritista de la época. Sí, ¿y en qué momento, Jorge, estamos haciendo referencia a este libro, ¿no es cierto?, La historia secreta de Chile? ¿En qué momento la sociedad chilena atrapa esta figura, este nombre, este ídolo, este héroe, y lo gira? Claro, como todo, los que construyen la historia son los vencedores. Claro. Esto es un dicho. El que Orwell dice, el que es dueño del pasado, dueño del futuro también. Y en nuestro país, los que han ganado las guerras son una élite, una oligarquía, desde nuestra independencia hasta el día de hoy prácticamente. Entonces son ellos los que han construido, a través de la propiedad de los medios, han construido una forma de ver la historia. Bernardo Higgins, por ejemplo, ¿cuál es el análisis? Mira, la sombra de... Bernardo Higgins era un tipo muy valiente,
un tipo muy valiente, un tipo completamente comprometido con la causa de la independencia. Pero no es nuestro libertador. La gran mentira con respecto a él es que él no es nuestro libertador. La Alameda no se debería llamar así como se llama. Bernardo O'Higgins, si bien puso su hacienda, su plata, su vida, y el tipo combatió codo a codo, no como un general en el monte, ahí donde las papas queman. En el plano. Exacto. Él nunca ganó una batalla que dirigiera. Él nunca ganó una batalla que dirigiera. Cuando fracasó el proyecto carrerista de la Patria Nueva y él se arranca junto con los patriotas argentinos, él es acogido por José de San Martín y su movimiento y esta organización secreta que se llamaba Logia Lautarina, que era una logia de corte masónico, ¿no? A la más Dan Brown, esta cosa. Una logia secreta que conspiraba para emancipar a América Latina. Y el proceso independentista lo guía José de San Martín. Entonces, cuando cruza, o sea, así se enseña en Argentina. Sí, claro. Cuando se cruza con el Ejército Libertador, quizás más de la mitad de los soldados eran argentinos. Se financió con platas de Argentina, de los hacendados ricos de Mendoza. Disculpa que te interrumpa. En Mendoza, precisamente, hay una piedra gigante con todo aquello que tú estás diciendo. La potencia de San Martín, la importancia de San Martín. La valentía de San Martín, la visión global latinoamericana de San Martín. Y O'Higgins, letra chica. Sin duda, sin duda. Pero es bien impresionante, porque es muy distinto a lo que uno... Por supuesto, lo que pasa es que, como te digo, Chile necesita un relato y lo necesitaba rápido. Entonces no podíamos partir diciendo que en realidad no nos libertamos nosotros mismos. ¿Te fijas? Ya tenemos harto con tener que aguantar que Bielsa es el que nos salvó del fracaso futbolístico, aguantar que también nos liberó. Tenemos una posición de desmedro con Argentina, eso es histórico e innegable. Entonces, nos duele pero es real. Nos duele pero es real. Entonces, el que comandaba el Ejército Libertador era José de San Martín. Cuando entraron, y esto va a hacerlo bien cortito, bien cortito, la independencia o ese segundo proceso de independencia consistió en una invasión desde Argentina a Chile. Los españoles huyeron hacia el sur, se quedaron en Talcahuano y esperaron tropas que venían desde Lima. Y con esas tropas avanzaron de vuelta y se produce la batalla de Maipú al final, donde son derrotados, desbandados. Entonces, la invasión era el equivalente a la invasión de Normandía en Europa. Esta entrada no se sabía si se iba a ocurrir por arriba o por abajo, ¿no? Entonces, era clave esta batalla. Uno de los escuadrones lo comandaba O'Higgins, de las tres grandes divisiones al mando. ¿Cuántos hombres tenían estas divisiones? Súper poco. Eso es otra cosa que a veces no sabemos. ¿Se imagina? No, para nada. 50.000 tipos. El ejército Libertador chileno tenía 3.500, 3.600 hombres. Si tú vas al estadio Santa Laura en la tarde y hay 3.500, tú dices, oye, no vino nadie. Claro. Es un manchoncito. Sí, entonces eran pocas personas. También éramos pocos en esa época. Sí, claro. Pero eran pocos soldados. Pero el peligro se repartía entre pocos, había que ser más guapo. Claro, también. Y era más terrible también, no había antibióticos, no había analgésicos, no había nada. Ahí te cortaban con serrucho y listo. Total. Entonces, la gente no sabe, por ejemplo, que O'Higgins comandaba una de las divisiones y se mandó el numerito. El tipo no obedeció órdenes, atacó a destiempo, no siguió la estrategia que se había convenido antemano y casi deja la escoba en Chacabuco, en la batalla que iniciaba el nuevo proceso de independencia. Claro. Entonces, claro, después la batalla de Maipú, la más importante, O'Higgins estaba herido desde el desastre de Cancha Rayada, que fue este avance hacia el norte de los españoles para recuperar Santiago. Claro. Ahí los agarran. Hay muchas interpretaciones sobre esa batalla. Yo voy a decir que no estuvo bien planificado por lo que pasó. Y O'Higgins queda herido. Entonces, cuando la historia está ahí en realidad y obedece a interpretaciones. Si tú te fijáis, en todos los libros de historia aparece que San Martín dirige la batalla de Maipú, la batalla de Maipú. Sí. San Martín la gana, ni siquiera con la participación de Manuel Rodríguez, otro de nuestros héroes, porque lo dejó fuera, ¿no? Por otras razones, oscuras. Y Bernardo O'Higgins se levanta de su lecho de enfermo cuando la batalla ya está terminada y va a Maipú, a caballo. Llega con su brazo en cabestrillo y está en nuestros libros de historia lo que le dice: gloria al libertador de Chile. Eso le dice Bernardo O'Higgins a San Martín. Y San Martín le habría respondido: el pueblo de Chile nunca olvidará a quien se levanta de su lecho enfermo para asistir al campo de combate. La Alameda debería llamarse Alameda del Libertador José de San Martín. Esa es la verdad.
Oye, ¿y cuáles son las razones oscuras? Bueno, ya vamos a hablar de las carreras y todo aquello. No hay que saltarse ningún capítulo, hay que aprovechar a Jorge Baradit con su libro, ¿no es cierto?, Historia Secreta de Chile. Vamos a ir a una pausa, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, 12 del día. Vamos a ir a los comerciales y volvemos. No se mueva. Y volvemos, amigas y amigos, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, 12 del día, Estudio 3, fantástico, Red Televisión, lo más importante, con ustedes a lo largo y ancho de todo Chile. Chiquillos, señoras, amigos, abuelas, padres, jóvenes, menos jóvenes, mucho más jóvenes, en fin, el Cara a Cara, pura confesión. Estamos con un hombre interesante, con un narrador, con un escritor, con un diseñador gráfico, con un músico punk, rock, en el pasado, claro, hace mucho tiempo. Un tipo joven, estamos con Jorge Baradit, hablando, expresando y conociendo a fondo este texto, este libro, que ha sido una superventa, Historia Secreta de Chile. Los personajes, la historia, la otra historia, el lado B y mucho más. Cara a Cara, usted sabe. Jorge, coméntanos de los símbolos patrios. Estamos en pleno 18, domingo, ¿no es cierto? Semana de la chilenidad, en fin. Algunos durmiendo, otros por aquí, por allá, todavía con energía, con unos pesos en los bolsillos. Nos quedan algunas horas de semana importante de la chilenidad. Domingo 20 de septiembre. Coméntanos, Jorge, los símbolos patrios. Coméntanos de los Carreras, San Martín, O'Higgins, esa trilogía, esa especie de... ¿ah? Sí, hay mucho... Triángulo de las Bermudas. Es Triángulo de las Bermudas. Literalmente, gente desapareció en ese Triángulo de las Bermudas. ¿Qué pasó ahí? El primer detenido... ¿Cómo eran los Carreras? ¿Cómo era José Miguel Carrera realmente? Mira, José Miguel Carrera era un cabro bien joven que había estado peleando en Europa, en las guerras napoleónicas, y había llegado a Chile muy lleno del espíritu... Habían pasado cosas en esos años, ¿no? Se había independizado Estados Unidos, tenía esta idea del federalismo, la Revolución Francesa. Todos estos cabros habían sido además educados por Francisco de Miranda en sus viajes a Inglaterra o por otros, ¿no? Y habían conocido los ideales de la Ilustración, los ideales de la República, la separación de la Iglesia con el Estado, la idea de libertad, de igualdad ante la ley, ideas que eran muy revolucionarias en la época y que ellos veían como necesarias para el desarrollo de un continente que se consideraba en ese momento estancado. Discúlpame, eran mercenarios de una u otra manera, eran aventureros, peleaban al gratín, arriesgaban la vida y el lomo por amor al arte, por amor a ideales. ¿De qué vivían? ¿Cómo lo hacían? Ellos eran de la elite, mezcla. No, ellos eran de la élite chilena. O sea, eran gente de plata, eran gente que tenía haciendas. Bernardo O'Higgins, de hecho, como te comentaba, deja su hacienda, invierte su plata. Él era hijo... ¿Se jugaron el pellejo? Sí, se lo jugaron. Ellos eran emancipadores, idealistas. No hay nada que decir al respecto. Y los Carrera en particular fueron... A mí me gusta una frase de Neruda. Dice, el primero en gritar libertad. ¿No? Ya en 1812, 2 años después de, hay que decirlo, hoy en Fiestas Patrias, nunca hay que olvidarse, que el 18 de septiembre de 1810 no fue nuestra independencia. No es cierto que fue nuestra independencia. El día 18 de septiembre de 1810, la Junta de Gobierno lo que hizo fue declarar que Chile, como provincia de España, como colonia de España, se iba a autogobernar en el fondo para proteger los intereses del rey, porque en ese momento España había sido invadida por Napoleón, habían sacado al rey de España y tenían puesto al hermano, a José Bonaparte. Entonces las colonias decidieron autogobernarse durante un lapso de tiempo, mientras volvía el rey, para proteger sus intereses. La Junta Nacional de Gobierno de 1810 terminó con un ¡viva el rey! Entonces no es nuestra independencia, pero sí lo que hace es la primera vez que nos autogobernamos y que damos inicio en el fondo al proceso de independencia, eso sí. O sea, en ese momento era un deseo a futuro. Claro, habían unos por ahí que claro, dijeron viva el rey, pero en la cabeza tenían la idea ya de empezar a autogobernarnos eventualmente, independizarnos. Vive el rey para que no... Claro, lo que pasa es que estábamos muy enojados también porque, por supuesto, hay razones económicas relevantes detrás, estábamos teniendo que transar, comercializar todo a través de Lima, no podíamos comerciar directamente con otros lugares, todo era a través de la oficina y en esa pasada los impuestos, los gravámenes, era un desastre. Vaya. Entonces, cuando nos autogobernamos, como que a los señores de la época les pareció muy interesante esto de no tener que pagar impuestos a España y de poder comerciar libremente. Obvio. Entonces, pero además estaban estos otros idealistas como Carrera, que lo que buscaban era efectivamente una independencia porque sentían la nación, sentían la patria, había una mezcla ahí muy interesante de ideales. Y él ya en 1812
hace una especie de proclama de independencia y comienza lo que nosotros conocemos como la patria vieja, ¿no? Cuando se une O'Higgins y se forman estos grupos para pelear por la independencia. Oye, Jorge, y los caracteres de O'Higgins, de San Martín, de Carrera, porque eran tipos bravos, echados para adelante. Sí, claro. Sí, claro que sí, sobre todo Carrera. Carrera era un niño bonito, noble. ¿Qué edad tenía Carrera? Eran 20 y algo, estaban en la veintena, cabros chicos que ya tenían fuego, habían tenido baños de fuego, ya habían tenido batallas en el cuerpo y no tenían miedo, realmente eran gallos muy tremendos, no tenían miedo, exponían su vida. Valiente. Carrera, claro, yo creo que el gran dolor de la historia de este país es el haber asesinado a los Carrera. Este país, de alguna manera, carga con ese peso y que no ha sido traído a la luz. Manuel Rodríguez, cuando la gente dice, sí, lo mataron, sí, claro, existen sospechas de que pudo haber estado involucrado O'Higgins en el asesinato de Manuel Rodríguez. Sí, sin ninguna duda, el grupo al que pertenecía O'Higgins, que era la Logia Lautarina, y esto porque Manuel Rodríguez era parte de los Carreras. Cuando era parte del movimiento carrerista, cuando fusilan a los hermanos Carrera en Argentina, aquí en Chile se horrorizaron, se molestaron muchísimo porque los argentinos habían matado a estos chilenos y los habían matado porque, como al parecer O'Higgins había muerto en Cancha Rayada, se había producido un vacío de poder que podía ser llenado por los Carreras y se le iba al demonio el plan de San Martín. Entonces los fusilan. Después Carrera termina muy mal. Entonces, hay una deuda de este país con la figura de José Miguel Carrera y con los Carreras en general y con los carreristas que debería ser saldada. Ellos generaron el primer movimiento independentista y fueron aplastados no por los españoles, por el movimiento independentista de José de San Martín, con O'Higgins de cómplice en algunos de estos casos. Hay que decirlo con todas sus letras. A medida que tú vas investigando, vas escribiendo y vas conociendo y sabiendo más y se va abriendo el lente de la nueva historia, de la otra historia, ¿a qué camino vas llegando? Porque mientras más sabes, más desconoces también. Sí, también. Lo que me pasa es que hay una gran historia no contada, ¿sí? Una gran cantidad de historias no contadas y que tienen que ver, fíjate, no con los grandes próceres, no con los grandes nodos de nuestra historia como la Guerra del Pacífico o la Revolución de 1891, sino con la historia que hemos protagonizado o que han protagonizado el restante 80% del país, los trabajadores, los obreros, los estudiantes. O sea, hay una cantidad de eventos que se han escondido, que se han guardado, algunos porque la curatoría no los considera, ¿no? Pero otros derechamente porque no es conveniente, ¿no? En este país se considera que las instituciones son algo que hay que proteger a toda costa porque de ellas depende la estructura del Estado. Y a veces se malentiende eso. Porque algo para decir. Si no hubiera sido por un músico, por Luis Advis y por los Quilapayún, ¿tú crees que sabríamos de la masacre de obreros de la Escuela Santa María? No tendríamos idea de esa masacre, que es relevante, porque nos habla de qué, nos habla de una forma de hacer política en este país que se ha reproducido a lo largo del tiempo. Los obreros que estaban en la Escuela Santa María estaban en huelga con unas oficinas, de unas oficinas salitreras, de las que años después se supo que el ministro del Interior era codueño. Ese ministro del Interior, Rafael Sotomayor, hijo del héroe de la Guerra del Pacífico, que dio la orden de que los mataran. El ministro del Interior que le dio la orden a Silva Renard del Ejército que matara a los obreros, tenía intereses en las oficinas en huelga. Si no sabemos, si no nos enseñan eso, ¿cómo nos vamos a enterar de quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos sufrido y entonces qué es lo que tenemos que pedir para adelante? Esa historia, creo yo, es la gran historia secreta de este país, que se repite. Sí, claro. Jorge, y te traigo a 20 de septiembre del 2015 con las encuestas, con la ruina absoluta de la percepción pública de todas las instituciones en Chile, salvo Carabineros, que está como un 50%, investigaciones y todo lo demás. O sea, ni hablar de los partidos políticos, la alianza, la concentración, la nueva mayoría. Todos. La presidenta de turno, el presidente que hubo, a esta altura da lo mismo. Da lo mismo. Es dramático, pero da lo mismo. Sí, claro. ¿Qué piensa un narrador, un escritor, un tipo joven que ha conocido el pasado B sobre este presente?
Lo que pasa es un poco Estamos parados en la tapilla de los zapatos. Sí, lo que pasa es la tesis de este libro. Este libro lo que pretende, o una de las cosas que declara en el prólogo, es que hoy, desde hace bastante tiempo, la gente ya está aburrida de no saber lo que hay detrás de las instituciones. Claro. Está aburrida que le digan lo que tiene que saber y lo que no. La gente quiere transparencia. La transparencia es la gran palabra del siglo XXI. Desde los 90, que nosotros ya estamos empezando a intuir que las instituciones nos mienten. Todas, ¿no? Las instituciones políticas, las militares, las eclesiásticas, nos mienten. Y que hay cosas horrorosas debajo de las alfombras de estos palacios, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo ahora es simplemente que la gente, a través de distintos canales, está teniendo acceso a esa información. Si te fijas, hoy día, los Robin Hoods ya no son los que le roban a los ricos y le entregan a los pobres, son como Julian Assange o como Edward Snowden, tipos que le roban información a los que la tienen y se la entregan a la comunidad. Ese es el nuevo Robin Hood. Y la gente está pudiendo armar un rompecabezas que antes no era capaz de intuir. Entonces hoy día lo que la gente quiere es transparencia. Y tienen mucho que esconder estas instituciones. La gente se dio cuenta y les quitó todo el respaldo. Es así de sencillo. ¿Y qué viene entonces? ¿Vienen nuevos códigos de respaldo? ¿Son otros tiempos? ¿Habrá una crisis? ¿Crisis significa crecimiento y que no va a haber respaldo a nada 50 años? Lo que yo creo es que simplemente, o sea, mira lo que está pasando, por ejemplo, con Giorgio Jackson. Giorgio Jackson claro. Termina siendo, creo que el cuarto o el quinto, con mejor evaluación. Claro. Y es un cabro chico, claro. ¿Te fijas? Es un cabro chico, es decir, desde ahí pueden hacer algo nuevo, desde cabro, y no lo digo en particular por él, o porque tenga alguna afinidad con él, no, sino simplemente es un fenómeno. Se produce un fenómeno. Claro. Gente tan chica que no le podéis cobrar, que vienen limpios. Claro. Y a eso, lo que le está diciendo, lo que está ocurriendo ahora es, ojo, mantente limpio, porque ahora hay cámaras por todos lados. Así que lo que viene, lo que debe venir, es una generación de dirigentes, empresarios, curas, lo que sea, con una prueba de blancura, pero van a tener casi imposible. Casi imposible. O sea, yo creo que va a llegar un momento en que la gente va a empezar a entender que hay cuestiones que son aceptables, más o menos aceptables. Jorge, hablemos un ratito de los minutos que nos quedan de los símbolos patrios. La bandera, los colores, la estrella, el blanco. ¿Cómo es la cuestión? Lo que pasa es que hay mucho al respecto. Se dice que los colores, el blanco y azul, primero fue blanco, azul y amarillo, que fue la bandera de José Miguel Carrera. Blanco, azul y amarillo. Claro, blanco, azul y amarillo. Después se cambió, luego del desastre de Rancagua, que marca el fin de la Patria Vieja, se habría cambiado con ese sentido del amarillo, ¿no? Al rojo por los patriotas muertos bravamente en Rancagua, por la sangre. Lógico. Y esto significaría el poder el poder del pueblo, la justicia, más o menos. Yo encuentro que no tienen mucho respaldo. Después, porque también son los colores de la bandera francesa, ¿no? Igualdad, fraternidad, legalidad. Pero es medio vago todo eso, ¿no? Como que cada uno le pone su cosecha. Incluso está esta de el rojo significaría la sangre de los patriotas y de los araucanos, el blanco el de la montaña, el azul de nuestro cielo, una cuestión, claro, muy de paisaje, ¿no? Pero a mí, más que interesarme eso, y en el libro lo acoto, me interesa mucho más el detalle de la estrella en la bandera. Esa estrella es muy curiosa, porque a uno le dicen que esa estrella significaría la unidad del Estado chileno. Chile como un Estado unitario. Y puede ser, es muy relativo. La mayoría de los países que son unitarios no tienen una estrella. No tiene por qué tener ese sentido. Además que Chile es plurinacional, es multicultural, tampoco tiene mucho sentido esa imposición. Pero esa estrella ya estaba en el escudo de Carrera, como una estrella en un jirón de cielo añil sobre el escudo, ¿no? Y esa estrella tenía además un lema que decía post tenebras lux, después de las tinieblas viene la luz. La estrella que anuncia que después de las tinieblas viene la luz es el lucero de la mañana. Si bien es un lema de origen calvinista, está aplicado de otra manera ahí. Está aplicado para indicar que esa estrella es el lucero de la mañana, el que avisa la llegada del sol, que es la luz, el conocimiento. Es porque cuando uno no ve es de noche, cuando uno ve y entiende es porque está el sol como el conocimiento. Y como estos gallos trabajaban, tenían una logia de corte masónico, qué sé yo,
venían de la Ilustración, tenían este sentido racionalista de las cosas. Hay un correlato con la simbología de ese orden. Y en ese sentido, la estrella Venus significa el Lucifer, el que trae la luz. No el Lucifer Satán, el Lux Foros, el que trae la luz, que es como el Prometeo, ¿no? El que le trae la luz a los hombres y que es castigado por eso. En ese sentido, Lucifer como el que le entrega el conocimiento al hombre y que es castigado. Eso es cosmología gnóstica, ¿no? Es paralela a la cristiana. Y esta estrella tiene otro mito muy bonito, otra historia muy linda, que es que Bernardo Higgins, que tenía una relación bien cercana con los mapuches, él hablaba algo de Mapudungún, estuvo en contacto desde niño con mapuches. De hecho, tuvo una hija mapuche. Tuvo una hija mapuche. Hay que decirlo. Todos estos muchachos eran bravos, no había cómo pararlo. Sí. Y hay un momento donde se reúne con caciques y la tradición dice que le habría dicho a los caciques, esa estrella de la bandera es la estrella mapuche. Porque tú has de saber que la estrella de la bandera mapuche también es Venus. Es la Guñel Fecuche, solo que tiene 8 puntas. ¿Qué es lo más lindo? Cuando Higgins manda a diseñar la bandera chilena, con Centeno, en 1817 la presentan, la estrella, que todavía se puede ver en el Museo Histórico ahí en la Plaza de Armas, la estrella de 5 puntas tiene adentro una estrella de 8 puntas. Esa es la estrella mapuche. Puesta de manera esotérica, porque no se ve. Está bordada en dorado blanco. Qué notable. Entonces es una historia muy bonita que nos emparenta. Hay un sincretismo ahí entre la estrella de 5 puntas, el lucero, Venus, gnóstico, que trae la luz, el post tenebras lux, y la Guñel Fecuche, que es la Venus mapuche también, unidos ahí en nuestra bandera. Notable. Sí. Jorge, y esto que desde chico nos comentan que en un concurso, te voy a preguntar una burrada, que en un concurso mundial la bandera chilena es la más linda del mundo, nosotros la encontramos así, y la canción nacional de Chile, la más linda del mundo. Sí. Eso habrían sido dos eventos separados. Claro. Pero fíjate que lo curioso es que de haber salido segundos del himno, solo después de la Marsellesa, así es la cosa, claro, yo hasta hoy pienso que somos los número 1. No, habríamos salido segundo después de la Marsellesa. Vicecampeones. Claro, eso no le he encontrado fuente en ningún lado. Ya. Pero para este concurso que se habría realizado en Europa de las Banderas, hay una nota de la revista Zigzag, que era este gran magazine de principios de siglo, donde efectivamente sale incluso una foto de una niña con la bandera, supuestamente en el contexto del concurso, y aparece, literal, tal cual como tú lo dices. La más linda, la chilena, la más linda capaz. Del mundo. Lo que podemos decir es que en revista Zigzag, a principios del siglo XX, salió una nota donde se decía esto. En Europa, en los registros, no he encontrado nada, nunca he encontrado este famoso concurso, pero por lo menos lo que se puede decir es que a principios del siglo XX existe una nota en revista Zigzag que asegura que fue así. Jorge, y de todos los personajes que has hurgado en tu investigación, en el libro Memoria Secreta de Chile y otros, ¿cuáles son, en tu opinión, los más relevantes, los más potentes, los más verdaderos, los más consecuentes? A propósito de la consecuencia que nos cuesta encontrar en el Chile de hoy. Sí, claro. Yo creo que... ¿Cuáles son los que más te gustan? A mí el que más me gusta es Arturo Prat. Creo que es un héroe de lujo, es un héroe realmente de lujo para un país como el nuestro. Hay un error cuando se dice que celebramos puras derrotas, ¿no? Y que el combate naval de Iquique habría sido una derrota. Prat es un gran derrotado ganador. Chile en ese momento, el país no estaba involucrado pero para nada con la Guerra del Pacífico, por una razón súper sencilla. La Guerra del Pacífico era una guerra económica. Había intereses, incluso de los gobernantes chilenos, en las salitreras, y habían además intereses británicos que estaban siendo aproblemados por las decisiones de los bolivianos. Y vinieron a pedir, técnicamente nos vinieron a pedir ayuda, así como, oye, paren a estos bolivianos, ¿cachai? Y nosotros les entregamos las tierras. Sí. Entonces, no era una guerra en la que el gran pueblo tuviera algo que ver. Sin embargo, Prat, con su gesto, con su actitud, con esto que es tan propio nuestro, de estar siempre enfrentando grandes Goliaths, de ser pequeño y tener que dar hasta lo último, que es un mito muy propio, muy de los chilenos,
despierta el fervor popular. Y al día siguiente de que la gente se entera de esto que ocurrió en Iquique, se llenan las oficinas de reclutamiento, el país se involucra y con este apoyo popular, político, el poder político puede obrar de mejor manera. Sí, sí. Prat es un tremendo amigo, un gran padre de familia, un tremendo abogado, un gran marino, un tipo que luchaba por los derechos ciudadanos, por los derechos civiles, una persona que, un héroe, fue espía para Chile en Montevideo, es un James Bond, Arturo Prat. Arturo Prat con fiebre sale de su casa en Valparaíso, corre en un Valparaíso con lluvia, con temporal, cerro abajo, se lanza al mar y trepa por la Esmeralda, se amarra al timón y la salva de encallar, la misma Esmeralda en la que se hunde años después, en una escena que es de una película de acción. El tipo es un tremendo personaje, en nuestra historia, es de una ética a toda prueba y un verdadero ejemplo, y no solo en Chile. La conmoción que se produjo luego del combate naval de Iquique fue mundial. Hay que decir algo que ahí menciono. Cuando se levantó el concurso para la estatua de este héroe, una de las estatuas que participó la envió Augusto Rodin, el mismo del Pensador. Nada menos. Nada menos. Y es bien curioso porque no fue elegida porque Prat aparecía desnudo. Y para la época era muy tremendo. Sí, claro, y esa maqueta, fíjate, todos la podemos ir a ver. Está en 4 Norte con Libertad, afuera de la... Viña del Mar. En Viña del Mar, Quinta afuera. Región, claro, amigos de Chile. afuera de la biblioteca. Está ahí, se llama La Victoria protegiendo al héroe. Entonces, Arturo Prat yo creo que es nuestro gran personaje. Y mi segundo gran personaje de nuestra historia es Salvador Allende. También un tipo que llegó hasta el final y de alguna manera cuando decide terminar con su vida, o terminan con su vida, haciendo una declaración. Son mis dos grandes personajes. Salvador Allende, el Chicho Allende, sí. Tú eres más joven que yo, a lo mejor tú no sé, ¿cuántos años tenías tú para el 11 de septiembre? 4 años. 4 años, bueno, yo tenía 20 y Fracción 21 años, por lo tanto yo oí en la radio ese último discurso, las palabras de Salvador Allende, la moneda, ese día impresionante, sí, claro, para toda la sociedad chilena, por 20.000 razones, sí, que no es el momento de... ¿Era puro idealismo, en tu opinión, y por lo que has investigado, puro idealismo, un aventurero, un burgués disfrazado? ¿Quién diablo era Salvador Allende a la luz de tu investigación, de tu carretera B? Sí, Salvador Allende es un personaje de nuestra historia. Es piensa tú que un bisabuelo de Salvador Allende fue lugarteniente de O'Higgins, otro fue integrante de los Húsares de la Muerte, de Manuel Rodríguez. Un abuelo participó en la fundación de los bomberos y participó como médico también en el incendio de esta iglesia. La iglesia No me acuerdo cómo se llama. Sí. Él mismo creó el colegio médico. O sea, es un personaje que está ligado... Muy variado, ¿ah? Un galán también. Claro. Un coqueto, un galán. ¿Ah? Sí, un ser humano. Un ser humano. Sí, y él es una persona que durante toda su vida, no solo cuando estuvo en el poder, no solo cuando llegó finalmente al poder, toda su vida tuvo una intención de lucha por el más débil, por el trabajador. Él no tenía un origen proletario, para nada, pero él desde su posición trabajó por llevar adelante un proyecto que estuvo en el ojo de todo el mundo. En ese momento, durante los años 70, principios de los años 70, el mundo estaba agobiado entre los soviéticos y los norteamericanos, y era de lo uno o de los otros. Claro, era salvaje. Y él abrió la posibilidad de una tercera vía, como se llamó. Y en tu opinión, disculpa, y en tu opinión, él fue no solamente combatido por sus rivales políticos, sino que fue traicionado por sus adherentes políticos que se desviaron de una ruta ideal, de un idealismo, de las 40 medidas. Yo, joven, 20 años, 21 años, me acordaba, 40 medidas, un litro de leche para niños, educación gratis, salud gratis, el sueño del pibe, el paraíso terrenal. Sí, claro. Lo que pasa es que... Como visión... A mí la Unidad Popular era una
un conglomerado inestable, ¿no? Tenía objetivos distintos, habían algunos que habían abrazado completamente la idea de la vía democrática al socialismo, habían otros que tenían sus dudas ahí, consideraban que era la lucha armada. Claro, había una confusión, había una crisis de camino. Y eso, por supuesto, esa inestabilidad, le movieron las patitas los enemigos, ¿no? Claro, hoy día sabemos que... No, terminó todo en un incendio. Exacto, un incendio absoluto. Sabemos hoy día que o tiraban benzina de los dos lados, que fue una tragedia para el país, porque postergó la posibilidad de acercarse a solucionar problemas que nos siguen persiguiendo. Lógico. Y hoy día está ocurriendo curiosamente algo. Yo creo que así como todo el mundo en la casa se pregunta ¿qué es un huemul? ¿Cuántas personas han visto un huemul? Sí, ¿A quién le importan los huemules? Claro, ¿Qué tiene que ver con nosotros? Súper perfil bajo los huemules. Claro, entonces, sí, a mí personalmente me habría gustado una solución, así te lo digo, casi conversando entre nosotros, ¿sí? A mí me habría gustado una solución que incluyera a una serpiente, por otras razones. Pero esto es muy delirante. Pero dale, lo que estoy diciendo. Dale. Porque el cóndor significa el cielo, tiene que ver con el cielo, también tiene que ver con el norte, la serpiente tiene que ver con la tierra y tiene que ver con el sur, con el mito de Tentenicaikai. Es muy parecido a lo que hacen en México. En México el escudo es una águila con una serpiente sobre un nopal. Y no me cuadra por ningún lado el tema del huemul. Pero es la Gabriela Mistral la que me convenció a través de una amiga que me mandó un pequeño ensayo de la Gabriela Mistral, donde dice, ok, este país tan winner, no lo dice así, pero para hacerlo en resumen, este país tan winner, ¿no? Que a veces parece hecho a base de aves de rapiña, de carroñeros que están ahí buscando lanzarse sobre los más débiles, que son los cóndores. Los cóndores son aves de carroña finalmente, son buitres lindos. Sí, claro, lógico. Son buitres bonitos. Buitres bonitos. Buitres bonitos, eso es un cóndor. En cambio, yo creo que a este país le hace bien y le hace falta la mirada tierna del huemul. Le hace bien ese animal que está escondido entre medio del follaje, que vive en los bosques, que es secreto. Y creo que ella, claro, está un poco parada desde su femineidad, ¿no? Desde su posición no de conflicto ni de... Jorge, ¿y esto por la razón y la fuerza? ¿Tienes alguna versión, alguna nueva mirada? Claro, esto se basa en el lema original de nuestro escudo, el desarrollado en los tiempos de carrera, que decía aut concilio aut ense, creo, que significaba o por el consejo o por la espada, ¿no? Que es similar, por la razón o la fuerza. Claro. Y yo creo que en las redes, de las que yo participo harto, en redes sociales, hemos llegado, se puede decir, a una especie de consenso, que sería muy lindo que este país, a razón de su historia, ¿no? De lo que hemos tenido que vivir en los últimos 40 años, y más atrás también, si este país está construido sobre masacres, sobre muertos, una cosa atroz, más que por la razón o la fuerza, dijera por la fuerza de la razón. Por la fuerza de la razón. Exacto. Creo que el diálogo, la conversación, el escucharnos mutuamente, el llegar a consenso, sin intentar, porque tampoco intento, y esto para cerrar un poco eso, sí, tampoco intento reemplazar la historia oficial con esta historia. Estaría cometiendo un gesto igual de violento, ¿no? Claro, lo que yo pretendo es traer más piezas para el rompecabezas. Muy bien. Y generar un consenso. Muy bien. Esa idea de consenso, de diálogo, yo creo que por la fuerza de la razón lo ejemplifica. Suena bien, ¿eh? Sí, suena muy bien. Suena bien. Oye, Jorge, tenemos regalitos para ti y tú nos has regalado esta recomendación. Está en todas las librerías, en todos lados, llegar y comprar. Estoy fascinado con que un libro de historia de Chile y no vampiros fluorescentes o abogados sadomasoquistas sean los superventas. Es un libro de historia de Chile. Qué buena. Eso es lo maravilloso. Felicitaciones, Jorge. Felicitaciones. Tenemos regalitos. Chileno de corazón, las mejores del mundo, las mejores de Chile por paliza. Cecina Chillán. Encantado, por supuesto. Por favor, encantado. Tenemos este diario, un nuevo esfuerzo periodístico, originado, ¿no es cierto?, de origen en la provincia de Ñuble, El Mercader de América. Periodismo puro, con de todo, absolutamente variopinto, variado, muy entretenido e interesante. Están todos los kioscos de Chile, El Mercader de América. Esta invitación... Chillana, Chillán, sí, histórica. Sí, absolutamente. Oye, esta Amigas
amigas y amigos, dejamos atrás los comerciales, siempre necesarios, usted lo sabe. Y vamos al cara a cara del recuerdo en este domingo, 20 de septiembre, pura chilenidad, con un chileno de corazón, un gran artista, un pianista, un músico, un referente, Valentín Trujillo, aquí en el cara a cara. Le agradezco mucho que haya venido. Cuánto homenaje, cuánta emoción. Yo lo veía, menos mal que antes de, en el Festival de la Canción de Viña del Mar, ahí al piano, después acompañado por su sobrino. Todo mis nietos, mi hijo y mis nietos. Sus nietos, su hijo. Y con esa emoción admirable, don Valentín, extraordinario. Poco para lo que usted ha hecho por todos. Gracias, pero fue una hermosa intriga, Tomás, porque yo no tenía idea. Primero me decían que me iban a contratar para hacer música de compositores chilenos, que es lo que me dedicaba yo. Lógico. A recordarlos y a tenerlo en el nivel que merecen. Pero cuando hice el primer ensayo, toqué algo, me sacaron del escenario, me sacaron de la quinta y me fueron a dejar al departamento donde estaba yo. Y ¿qué sigue después de esto? Hasta que aconteció lo que aconteció. Entiendo que regué la Quinta Vergara, no gastan en agua ahora porque con lo que lloré, pero no estaba nervioso, Tomás, pero sí muy emocionado. Muy emocionado. Y muy agradecido, muy agradecido. ¿Usted entiende y sabe y siente que se merece o que se merece el homenaje de los chilenos, el homenaje de la Quinta Vergara, nuestro evento, suceso más importante por lejos? ¿Está consciente de las copas, del cariño, del afecto y de todo lo que ha ganado en los chilenos, don Valentín? Bueno, porque usted es tan como sencillo para sus cosas. Sí, gracias. Si alguna duda tenía, la duda se me despejó esa noche, porque en un momento dado, Tomás, cuando a uno lo hacen mirar ahí a miles de personas gritando, digamos, me gritaron de todo, sí, de todo, digamos. De todo bueno. Espero, porque hay un caballero muy entusiasmado, parece que conoció a mi mamá pero no le puedo entender nunca. Yeah. La verdad que miles de personas, no de mi generación, sino de lo que se ha transmitido entre ellos, Claro. Oiga, don Valentín, ¿cómo y por qué llegó usted a Sábado Gigante hace tantas décadas? Sí, décadas. Tantas décadas. Yo era director de un programa en radio que me llamaban el Busca Talentos. Ya. Entonces, los programas de radio eran los más importantes. La televisión había recién asomado para el Campeonato Mundial de 1962. Así es, claro, para el Mundial. Claro. Y entonces no era un lugar de trabajo. Pero en el año 64, siendo yo director de radio y teniendo mi orquesta ahí en el se llamaba el Roof Garden del Hotel Carrera. Mira. Hoy día convertido en Cancillería. Ya, claro, sí, claro, lógico. Siempre tuvo algo que ver con relaciones ese edificio. Exactamente. Muy relacionado. Sí. Muy relacionado. Qué lindo el Hotel Carrera. Precioso. Oh, qué maravilla. El otro día fui yo caminando por ahí por Teatino y me metí a ver si habían dejado, porque de repente aquí en Chile pasan cosas, sí, digamos... Pasan cosas y la máquina. La máquina. Y afortunadamente existe ese hall precioso, hermoso, y la escalera. Sí, claro. Es muy, muy imponente, muy importante. Y ahí me vine a encontrar con que estos asuntos de los celulares son bastante complicados si es que uno anda en pasos que no son los adecuados. Porque llego a la casa y mi mujer me dice, somos casados hace 53 años con la señora Ida, así que... Mira, un saludo dice, para ¿qué andabas ella haciendo en el Hotel Carrera? Dije yo, bueno, fui a ver cuántas veces. ¿Y por qué? Le digo yo, ¿cómo supiste? Me dije, no, me llamó fulanita y dice, mire, estoy a 3 pasos de tu marido, le hablo, va entrando en este momento al Hotel Carrera. Para que vea, para que vea. Hay que darse con cuidado, chiquillo, con el celular. No, sí. Además que sacan fotos. Iba solo. Mire, imagínese. Pero, paso soplado. Pero hay que tener cuidado con el celular. Sí, claro, de todas maneras. Eso para los jóvenes que tengan esa experiencia. Pero realmente me llaman para un programa que se llamaba, según Mario Kreuzberger, Blumenfeld, que este año cumple 70 años. ¡Qué salvaje! Pero es que Tomás, este hombre es único. Yo soy muy amigo de él. Absolutamente.
Y de los amigos, por supuesto, se habla muy bien siempre. Sí, pues, obvio, obvio. Y pero paréntesis, don Valentín, viéndolo en Ayuda a Chile hace algunos días, el hombre cuando se prende la lucecita de la cámara, rejuvenece y se le levanta la cara y la expresión y es un guerrero. Claro, ¿Ah? claro. ¿Qué 70 años representa 50? Claro, él puede estar En el combate, 2 días sin dormir. claro, una máquina. Pero mientras dura, se da una ducha y parece que viene saliendo de 15 días de reposo. Una vitalidad asombrosa. Bueno, y usted también, ¿para qué andamos con cuentos? Usted está nuevo, yo era niño, sí, claro. y usted tocaba el piano, esa gigante, está igual, Sí. Impresionante. Muchas gracias. No, pero igual, pues, Valentín, exactamente igual. Y ahí se produjo la unión con Claro, Mario... me llaman para hacer un programa que era ya más cuidado, que Claro. era Sábados Alegres. Sábados Alegres, claro. Antes en el programa habían estado los cuatro americanos, la orquesta Bombalí, mi querido amigo, inolvidable amigo Juan Azúa. Don Juanito. Inolvidable. Si hay algunos de los compañeros que se han ido, que han sido varios, se han ido y que lo sigo sintiendo, es él, Jorge Guerra, bueno, hay dolores bien fuertes nomás, bien fuertes. Entonces me llaman para ese programa y tengo una conexión con un señor gordito, un joven de 20 años, 19 años. Pero antes yo lo conocía porque cuando la colonia israelita era más pobre, tenían ahí en la calle Tarapacá, tenían un centro para ellos. Todavía no habían logrado con esa tenacidad y con ese talento subir de dinero, digamos, hace buenos negociantes. Cuando me iban a buscar una jovencita al Hotel Carrera, según el número, entonces la famosa llegó de Buenos Aires y se nos quedó aquí para siempre. Richard Robertson, que tú tienes que haberlo oído nombrar alguna vez. Entonces íbamos ahí a la calle Tarapacá y hacían un centro de teatro. Ya. Entonces, y había el encargado de las cortinas, era un gordito joven que estaba así, tirando las cortinas, pero siguiendo clases con Miller, clases de teatro. Clase de teatro. Sí. Con el gran director. Sí, cómo no. Sí, Y claro. él te habla del método de Stanislavski y todas esas cosas, de los cuales seguramente se ríe mucho, pero hizo esos cursitos y después entendió que cantando y hacía, no era profesión, sino que era, como te dijera yo, la fonomímica. Ya. Entonces él imitaba todo el disco, estaba hablando de ese tiempo, Sí, así que mucho. todo el long play, Todo el long play, el long sí, claro. play Una cuestión de este tamaño. de Mario Clavel. Ya. Entre paréntesis, tengo no muy buenas noticias, porque Mario Clavel, a quien nos telefoneamos cada 20 días, en este momento está totalmente ciego. Pobrecito. Le dio un virus que no lo han podido mejorar. Actualmente yo hablo con la señora porque con él terminamos los dos en muy mal estado. Entonces, pero él le decía, el hombre es como el auto, el Carloncho, el tango, Carlos Mariero, y eso es lo que hacía después para entretener al público. Pero después me encuentro con él en la televisión, ya más o menos asentado ya. En el 13, obvio. En el 13, sí. En el 13. ¿Cómo? Y ahí partió la relación. Sí, digamos, sí, siempre estuvo en el 13, pero era domingo. Entonces, era una televisión universitaria. Claro. Muy precaria, muy... Sin autorización para tener avisadores. Entonces, Increíble, él no ponía avisadores, sino que adornaba estas cosas ahí. Claro, ponía ahí sus cositas. ¿Ah? Lógico. Cecilia Chillán ahí presente. No estoy haciendo propaganda. No, si claro, quieres leer. a la pasadita nomás. Claro, si quieres, Cecilia Chillán las lee, bueno, problema tuyo. Bueno, este hombre que tiene... Qué manera de cambiar el mundo, ¿ah? Ay, ay, ay. ¿Y cuántos años ocurrió Sábado Gigante antes del gran paso a Estados Unidos en ese esfuerzo impresionante suyo y naturalmente de su dupla, de Mario Clavel? ¿Cuántos años pasaron? Sábado Gigante chileno fue ¿cuántos años? ¿3 décadas? Hasta el año 1986. Ya. Sí, desde el 64,
exactamente. En la trastienda, don Valentín, de Sábados Gigantes, chileno, de toda una época, hubo momentos difíciles, hubo momentos de quiebre, hubo momentos de discordia. Con él no. Con él no. Nunca. Porque, Tomás, tú lo has presenciado esta segunda vez que tienes la amabilidad de invitar. Al revés. Si me dice a las 7, yo voy a estar a las 7. Clarísimo. Mario Kreuzberg es un Tomás Koch, no le gustan los hombres que se atrasan, le gustan las cosas derechitas y... Entonces no voy a tener nunca problema yo no tengo ninguna afinidad por los tragos ni cosas parecidas. En la televisión no se podía ni fumar, que tampoco fumé nunca, que me sirvió mucho después para mi operación de cáncer que tuve. Exactamente. Una vida, no angelical, pero por lo menos sana. Tenía 70 años, pero no dañado mi cuerpo con el cigarrillo ni con los licores. Claro. Entonces, 20 años estuvimos con él yo en Miami. Con unos primeros 3 años, espantoso, que hoy día yo me recuerdo, y no lo podríamos hacer, por supuesto. Porque terminábamos a las 8:30, 9 en el Canal 13, de ahí corriendo en auto así, hacia el aeropuerto. A Miami, un vuelo directo, 8 horas y media, tratando de dormir algo, salir de ahí, ducharnos algo, grabar allá en Miami, devolvernos en el avión que era nuestro dormitorio. Vuestra casa, vuestra manera de dormir era en el avión, era la casa. Y hacer el programa acá, que tenía que ser siempre vivo, alegre y brillante, porque de otra manera en la televisión no se televisan explicaciones. Está clarísimo. Está clarísimo. Puro logro nomás. Sí, puro logro, puro esfuerzo. Claro. Don Valentín, y ese esfuerzo fenomenal de tantas décadas, ¿ha valido la pena? ¿Valió la pena? ¿Qué aprendió usted en esencia de todo esto que ha vivido? Aprendí que hay una palabra hermosa que si se cumple, trae muchas satisfacciones, Tomás. La palabra amigo. Son 5 letritas nomás, como las 5 letras de Chile, más o menos. Pero cuando tú eres del porte de esa palabra, te trae solamente satisfacciones. Y yo con Mario somos amigos de ese tipo de cosas. Hace pocas horas grabábamos un programa con la presidenta que es saliente, y él después se queda grabando conmigo un saludo a una anciana israelita, que es la última que queda de todo ese grupo que vinieron con su padre y su madre. Claro, lógico. Con 90 años. Qué salvaje, qué maravilla. Es la última que queda. Don Valentín, hemos vivido una tragedia hace algunas horas en Chile, el terremoto, maremoto. Horrible. Hay que ser guapo para ser chileno, porque cada cierto tiempo viene esta máquina infernal y nos tumba, y hay 2 millones de chilenos en la miseria. Esa es la realidad. Sí. Centro y centro-sur de Chile. ¿Qué un hombre de su estatura, de su experiencia, de su talento, qué reflexiones se hace un hombre que ha vivido lo que hemos vivido, varios terremotos, y ve un Chile tumbado, o buena parte de Chile tumbado? ¿Cómo reflexiona Valentín Trujillo frente a esta brutalidad? Esta nueva brutalidad. Sabes que empiezo a diagnosticar qué es lo que es el ser humano. Hasta qué punto venimos dotados de una sensibilidad. ¿Somos capaces de echarla afuera o somos capaces de esconderla? Tenemos una enorme capacidad para ser mezquinos. Nos importa el yo primero, yo segundo, yo tercero. Hoy día veía las páginas del otro día del Mercurio, en la primera página, una foto dramática de miles de ropas en que la gente iba y las tiraba, otros se las llevaban para, digamos, uno dice, bueno, no son todos así, porque por ejemplo cuando hay jóvenes que dicen no estoy ni ahí, es un grupo de jóvenes chilenos, chilenos. Pero los que están empaquetando son 20 veces más
y jóvenes también, y los que están clavando una casa son... Entonces te renacen la esperanza. Chile es un país absolutamente normal, con seres humanos que no han salido de la caverna, con seres humanos con mucha sensibilidad y con seres humanos que podemos... ¿Qué es lo que ofrecí yo? Bueno, tocar el piano en la Teletón. Lógico. Para donde me digan. Lógico. Don Valentín, aprovechando su experiencia y su forma tan particular de expresarse, ¿qué es lo más hermoso? ¿Cuál es el gran premio a su trayectoria? ¿Qué es lo más importante que usted ha ganado? ¿Cuál ha sido la noche más importante de su vida artística y también de su vida personal? Fue la noche del 22 de febrero del 2010, en que no solamente el reconocimiento de 300 personas en un teatro, 400 personas en otro teatro, 80 personas en un club de jazz, sino que eran miles de personas aplaudiéndome por lo que había hecho. 20.000 en vivo y varios millones a través de la televisión. Varios millones, y además una televisión me ha llegado cartas de Canadá, bueno, se transmitió por muchas partes. Sí, claro. Entonces, la calidad de los dos animadores en cuanto a su evidente y verdadero cariño por lo que estaban haciendo. Entonces, Felipe Camoraga, que es un caballero, ella, que es hermosísima. La Soledad, claro. La Soledad, pero tú sabes que el hombre es pícaro y diablo. Ella se acerca y me dice, ¿le puedo dar un beso? Como no, pues yo estaba llorando ya. Después me dio el segundo, ya me calmé. Le digo, si me da el tercero le pido el teléfono porque no, es una broma. Soledad, es solamente una broma. Yo soy un hombre de muy buen humor, así que... Usted tiene buen humor, ¿eh? Muy buen humor. Muy buen humor. Tiene un poco humor negro también, ¿o no? También, sí. Me gustan los chistes, por ejemplo... Digamos, picarones. Sí. ¿Y qué lo desacomoda? ¿Qué lo pone de mal genio, don Valentín? La grosería. Por la grosería. La grosería gratuita. Claro. Digamos, si yo voy a ver una obra de teatro, el primer chiste con garabato a lo mejor me sonrío. El segundo ya no me sonrío. Y el tercero me levanto y me voy. Sí, me levanto y me voy. Porque te digo, yo conocí humoristas, por ejemplo, del calibre de don Juan Verdaguer. Le iba a decir, monstruo. Juan Verdaguer. Sí. Además que hacía reír tanto, porque decía... Fenomenal. Un mes arriba del escenario sin ni un garabato. Ni uno. Pero Firulete también. Sí, él es muy bien vestido, bien presentado. Tenía un chiste muy bueno sobre los representantes. Decía, cuando yo muera, quiero que me incineren y que el 30% de mis cenizas se la tiren por la cara a mis representantes. Lógico. Pero absolutamente el Zorro Iglesias, a quien tuvo la oportunidad de... Bueno, aquí está Luis Rojas Miller con unos personajes lindísimos. Los personajes que hacía Eduardo de Calixto, que a ese hombre le faltó país, porque ese hombre va a México y pelea con el Chavo, pero de frentón, porque tenía un programa limpio, digamos, porque tenía La Solterona, tenía El Profesor, tenía el Maestro Chasquilla nuestro, claro. La lavandera que tomaba más que de lo conveniente, que era la Iris del Valle, nada menos. Don Valentín, ¿usted alguna vez tuvo competencia en Chile? ¿Hubo una suerte de proyecto de Valentín Trujillo? Usted ha corrido solo, y con méritos propios, naturalmente, pero ha corrido solo. Descartado y todo. Pero impresionante, ¿eh? No, digamos, un amigo mío, don José Luis Morales, que se murió también tempranamente, y lo siento todavía mucho, me decía, mira, tú naciste con un don que no lo tienes mucho, digamos, tomaste en un gran canasto con madejas de lana, me decía, empezaste a tirar una hebra y empezaron a unirse fantásticamente unas con otras sin que tú tuvieras ningún tropiezo. Yo tuve trabajo, Tomás, desde los 9 años de edad en la radio hasta este momento. ¡Qué maravilla! No estaba nunca sin pega, salvo cuando estuve operado de ese signo del zodíaco que no me quiero ni acordar.
El reposo del guerrero, digámoslo de esa manera. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo retirado producto de ese...? Como 5, 6 meses. 6 meses. 24 semanas es una vida para un guerrero como usted, ¿no? Claro, y te digo yo que me pinchaban todos los días las yemas, los dedos, 52 días en la UTI. Y lo primero que llego cuando ya logro por fin que me den el alta, que esté en mi casa, es que me acerco al piano y empiezo a tocar el piano. Que fue que donde no pude resistir lágrimas. Yo creo que toqué la Yayay, porque era tanto lo que me dolía. Y dígame algo, don Valentín, ¿qué le gusta tocar al piano? ¿Qué es lo que más le gusta tararear, tocar al piano? Un poco para usted. Por ejemplo, ahora he estado tocando bastante seguido, para mí, sí, una obra de Gervasio, el muchachito uruguayo que estuvo entre nosotros. Claro. Que se llama Con una pala y un sombrero. Con una pala y un sombrero. Entonces recuerdo yo que mi amigo José Goles, unas 3 semanas, padre del genio, sí, claro, unas 3 semanas antes, que se sentía muy mal, me dice: yo quiero que para mi funeral tú me hagas sentir la canción Con una pala y un sombrero. No había piano, no había nada, bueno, pero conseguí que tiraran unos cables ahí en el cementerio y coloqué el disco de Gervasio. Es una canción hermosísima. La letra es de una calidad humana tan poco frecuente hoy día, en que las melodías que yo exijo de una melodía, 3 cosas: melodía, letra y ritmo. Son 3 elementos para mí indispensables. Pero cuando tú, digamos, manifiestas cariño solamente por el ritmo, te faltan las otras 2 cosas. Pero cuando vienen esas letras que están ahora, digamos, que no dicen nada. Nosotros somos un país de poetas, somos muy pocos lectores, pero tenemos 2 premios Nobel y mucha gente muy talentosa. Nicanor Parra está esperando, con 90 y tantos años, que lo llamen. Nuevo, Nicanor, nuevo. Así es, lo dejamos un instante a don Valentín Trujillo, querido, recordado y presente en todos los chilenos. Vamos a una pausa y volvemos, cara a cara del recuerdo. Cuando Cara a Cara continúe. Y si me toca la suerte de ir al cielo y me entrevisto con el flaco: oye, yo te mandé a la tierra con algún talento, ¿qué hiciste? Bueno, lo que pude. Quédate un rato acá. Amigas y amigos, claro, dejamos atrás los comerciales y vamos con los últimos minutos de este Cara a Cara del Recuerdo en este domingo 20 de septiembre, pura chilenidad, con el gran Valentín Trujillo. Me comentaba don Valentín que usted ha heredado un instrumento, el instrumento musical suyo, el piano, pero un piano muy particular. Piano que perteneció a una sola persona, que la trajo de Estados Unidos en 1938, don Francisco Flores del Campo. Nada menos. Sí, en su testamento, hecho 5 años, naturalmente antes de su fallecimiento, me entrega ese piano que lo tengo en mi poder. Mira. Y yo ofrezco públicamente a Tomás Cox un programa con ese piano, que lo podemos traer acá porque es un piano chiquito, transportable. Fabuloso, don Valentín. Y podemos tocar las melodías que te hagan pensar en tantas cosas bonitas, digamos, la película hermosa, el amor que uno tiene, por ejemplo, cuando uno se enamoraba de Ingrid Bergman, con Casablanca. Claro que hoy día, por ejemplo, los jóvenes de 15 o 18 años de Casablanca la conocen. O sea, por este asunto del cine y todas las cosas. Claro. ¿Le gusta el cine, don Valentín? Me gusta mucho y soy muy aficionado al cine. No voy tanto al cine, como que disfruto de películas que nunca pensé que iba a ver. Las películas del año 40, 41, que yo era muchacho, alguna vez fui joven. Sí. Oiga, don Valentín, muchos chiquillos ven el Cara a Cara a esta hora. Carretean el sábado hasta bien tarde y el domingo se quedan en camitas, en zapping, ven el Cara a Cara, ven al pelado Cox, verlo un ratito con su invitado. Y de alguna manera ellos dicen: uy, don Valentín, maestro, que se yo, pucha, que tuvo suerte, don Valentín. ¿Qué le diría usted a todos esos chiquillos, muchachos, gente que de pronto dice: ¿cómo se hace para ser grande, para crecer, para mantener? ¿Cuál ha sido su receta? Yo creo que, mira, yo soy un hombre agnóstico. Agnóstico. Sí.
porque se resulta tan feo así ateo. No, chico, mira. Le resulta muy duro, pero yo le preguntaría, tengo un respeto enorme por toda la cosa. Y si me toca la suerte de ir al cielo y me entrevisto con el flaco, sí. el flaco, digamos, en Argentina, sí, claro. es el flaco arriba. Y me dice, oye, yo te mandé a la tierra con algún talento, ¿qué hiciste? Bueno, lo que pude. Quédate un rato acá. Y se fue rápidamente este domingo el cara a cara de la semana con el gran narrador chileno, porteño, con la nueva historia, la historia B de Chile, la secreta historia de Chile, en un libro que está en todos lados y un éxito absoluto. Jorge Baradit y el cara a cara del recuerdo con un gigante de la música, del piano, del arte en Chile. Valentín Trujillo, nos encontramos el próximo domingo, todavía septiembre, aquí en Red Televisión. Arriba los corazones.